Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecido con el comité organizador por haberme hecho la invitación a la exposición en su primera Jornada Nacional de Nefrología. Y el tema que se me ha invitado a exponer es el de adecuación en hemodiálisis crónica, un tema muy interesante y de mucha relevancia, ya que cada vez tenemos mucho más pacientes que ingresan a terapia de reemplazo renal y como médicos especialistas siempre buscamos mejorar la calidad de vida y por ende tratar de mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Entonces, vamos a dar inicio al tema, indicando que no tengo ningún conflicto de interés para la presentación. Y como introducción indicaremos que cada vez tenemos mucho más pacientes con el diagnóstico de enfermedad renal crónica en el mundo. Una enfermedad de alta prevalencia y de alta morbimortalidad, siendo Oceanía probablemente uno de los continentes o países donde existe mucha mayor cantidad de pacientes, y Sudamérica cada vez con mayor auge y mayor cantidad de pacientes, y principalmente en relación a la mayoría de edad, por encima de los 60 años, donde vemos cada vez mayor cantidad de personas, principalmente en relación a los varones comparado con las mujeres. ¿Y esto por qué? Porque estos pacientes tienen mayor cantidad de diabetes mellitus e hipertensión arterial como las primeras dos causas de enfermedad renal crónica en el mundo, además de tener problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, haber mayor cantidad de obesidad en estas personas, historia familiar de enfermedad renal crónica o consumo de tabaco y como les mencionaba, tener mayor de 60 años de edad. Por tanto, mayor riesgo de enfermedad renal crónica, mayor riesgo de progresión y mayor necesidad de terapia de reemplazo renal. En este cuadro vemos que cada vez existe una mayor cantidad de personas en el mundo que está utilizando terapia de reemplazo renal y que las proyecciones del 2010 al 2030 son cada vez más alarmantes. Vemos que de 2.6 millones en el 2010, para el 2030 se estima que exista 5.4 millones en el mundo de personas que vayan a necesitar o requerir recibirán terapia de reemplazo renal. Y las personas que probablemente las vayan a necesitar de 9.7 millones se incrementarán hasta 14.5 millones. Por lo tanto, la proyección de las personas que en el mundo necesitarán terapia de reemplazo renal es cada vez más escalonada y mayor. Por lo tanto, es muy importante considerar a estos pacientes para tratar de brindar la mejor calidad de vida a nuestros pacientes. E introduciremos en el tema indicando qué es diálisis adecuada y mencionaremos que desde el año 71 de Palma definió la diálisis adecuada como aquel tratamiento renal sustitutivo que permita al paciente estar rehabilitado, coma una razonable dieta, fabrique sangre, mantenga cifras de tensión arterial normales y prevenga la progresión de la nefropatía. En el año 83, Lindsay y colaboradores definieron la diálisis adecuada como el tratamiento sustitutivo renal que satisface los requisitos de ser eficaz y suficiente, además de que consiga una buena tolerancia, mejore la calidad de vida y prolongue la supervivencia de los pacientes. En el año 92, Charry y colaboradores conceptualizan como el prerequisito básico para asegurar una supervivencia óptima en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Por lo tanto, en relación a la historia, definiremos actualmente como la eh, diálisis adecuada aquel tratamiento sustitutivo renal que satisfaga los requisitos de ser eficaz y suficiente, consiga una buena tolerancia, mejore la calidad de vida y prolongue la supervivencia de los pacientes en diálisis. Desde el punto de vista más práctico y objetivo, la diálisis adecuada incluye la valoración y seguimiento de los siguientes aspectos. No se limita solamente a la calidad de vida o supervivencia, sino a disminuir la mortalidad, dar una dosis adecuada de diálisis, corregir trastornos del medio interno como la hipercalemia, la acidosis, la hiperfosfatemia, el metabolismo calcio-fósforo, mejorar la anemia, disminuir las cifras de presión arterial en el paciente, corregir lo que es el peso seco, el estado nutricional, valorar una adecuada tolerancia intra e interdiálisis, una depuración adecuada de toxinas urémicas, la biocompatibilidad, comorbilidad y estado psicosocial, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces vean que existe el universo de la diálisis adecuada se extiende y se hace mucho más amplio cuando tratamos de evaluar en nuestros pacientes en diálisis. Vemos la letalidad en diálisis puede alcanzar hasta un 13%, siendo la principal causa, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, la cardiovascular, seguida de las infecciosas y finalmente las no identificadas neoplasias. El 19% restante estaría entre otras causas, como ejemplo problemas hepáticos, gastrointestinales y otros. La mortalidad en hemodiálisis, además de la edad,
la diabetes y otras causas, ha estado relacionada con niveles de albúmina bajo, anemia no corregida, hipertensión arterial refractaria, la hiperfosfatemia como factor importante en el trastorno mineral óseo y el producto fosfocalcio, además de la dosis de diálisis inadecuada. Desde el surgimiento de la hemodiálisis se intentó buscar un método cuantitativo para la valoración y prescripción de dicho tratamiento. El análisis de la velocidad de conducción nerviosa, los estudios electroencefalográficos o el índice de diálisis según el índice de Scribner y la teoría de metro cuadrado fueron los primeros propuestos para evaluar esta calidad de la diálisis de los pacientes. Más tarde se consideró a la urea como un buen marcador de diálisis por ser una sustancia fácilmente medible, acumulable en la insuficiencia renal y eliminable por la hemodiálisis, por lo tanto podría ser uno de los principales marcadores y actualmente consideramos como uno de los principales marcadores para medir la calidad de nuestros pacientes en la diálisis. La dosis de diálisis es un buen indicador de diálisis adecuada y no es un factor aislado, sino que ha sido relacionado con la corrección de la anemia, con el estado nutricional, con el control de la hipertensión arterial y lo que es mucho más importante, con la supervivencia en diálisis. Se ha atribuido a la dosis de la diálisis la principal causa de la mayor mortalidad de los enfermos cuando no se ha llegado al punto que necesitamos conseguir. ¿Y qué factores influyen en que la dosis prescrita sea diferente a la administrada? Existen tres factores fundamentales: variaciones en el aclaramiento del dializador, reducción del tiempo de tratamiento y errores de laboratorio. ¿A qué se refiere las variaciones en el aclaramiento del dializador? Por ejemplo, la recirculación del acceso, un abordaje que no sea el adecuado, un cubeo o un flujo de bomba inadecuado, un cudeo o un flujo de dializado inadecuado, un cebado del dializador mal realizado, coagulación de las fibras del dializador durante la diálisis, conectores invertidos o variaciones en el hematocrito. Factores que uno tiene que valorar siempre que está evaluando a un paciente en la terapia de reemplazo renal. Reducción en el tiempo de tratamiento, interrupción por manipulación de las agujas, alarmas que van a parar nuestra terapia y no la van a hacer continua. Finalización anticipada a petición del paciente, hecho muy frecuente en las unidades de terapia de reemplazo renal, donde el paciente solicita salir mucho más temprano por motivo personal porque simplemente no tolera la terapia de reemplazo renal. Finalización anticipada por mala tolerancia, anticipada por conveniencia de la unidad, que es un hecho que debemos tratar de mejorar, ya que muchas unidades de diálisis lamentablemente no dan el tiempo suficiente o se acomodan a sus necesidades y no la del paciente, o errores del cálculo o programación. Y finalmente, errores de laboratorio, donde puede haber una muestra sanguínea mal extraída, error de la calibración en el laboratorio o presencia de coágulo de fibrina en el suero que hagan que nuestros valores tomados en el paciente no sean los adecuados. Por lo tanto, todos estos factores siempre hay que evaluar a la hora de identificar si nuestra dosis prescrita no se está pudiendo cumplir o no es la dosis que estamos indicando y es la dosis administrada. Para poder llevar esta charla, me parece interesante que podamos revisar un caso clínico de un paciente que hemos visto nosotros aquí. Nuestra unidad es un paciente masculino de 52 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial sistémica desde los 28 años de edad y en programa periódico de hemodiálisis desde hace 5 años por nefropatía hipertensiva. Desde hace más de 6 meses, el paciente presenta cuadro de deterioro del estado general, astenia, anorexia y pérdida de 6 kilogramos de peso en el último año. Tratamiento actual que lleva el paciente: carbonato de calcio 3 gramos día, enalapril 20 miligramos día, complejo vitamínico y ácido fólico de 5 miligramos día. Al examen físico en este paciente hubo los antecedentes solamente el de hipertensión arterial y el de familiar también. Lo que destacaba en el examen físico eran las mucosas hipocoloreadas, húmedas, había edema en tercio inferior y medio de los miembros inferiores con Godet positivo, y lo más llamativo en los signos vitales era la presión arterial de 170 a 100 milímetros de mercurio. Fuera de eso no había otro dato relevante en la historia. Sin embargo, ya eran tres eventos del examen físico que serán muy importantes y que tenemos que tomar en cuenta. En los exámenes complementarios llamaba la atención la hemoglobina en 11.1, un hematocrito en 37, una creatinina en 11.3, una albúmina en 1.4, triglicéridos en 226, y en los complementarios una radiografía de tórax donde se evidenciaba cardiomegalia, un electrocardiograma con hipertrofia del ventrículo izquierdo y un ultrasonido abdominal donde los riñones estaban disminuidos de tamaño. Eran los datos más llamativos que tenía nuestro paciente en la unidad de diálisis. ¿Qué tratamiento estaba recibiendo en relación a la prescripción de diálisis y el tratamiento durante la terapia?
La frecuencia de la diálisis 3 veces por semana, lo habitual en las hemodiálisis convencionales. El tiempo que este paciente había solicitado era de 3 horas 30 minutos por motivo personal. La ultrafiltración, según el peso actual del paciente, el dializador F7, el flujo de bomba que se utilizaba era 250 ml minuto, con una dosis de KTB prescrita de 1.2, el número de uso del dializador más de 10 usos, que es lo que habitualmente se estila en nuestro país. La eritropoyetina recombinante 4.000 unidades por sesión de tratamiento y el hierro 50 miligramos por sesión de tratamiento. Esa era la prescripción que se había hecho en este paciente en la unidad en, en nuestro país. Entonces, más adelante vamos a ver en relación a las guías que os voy a mostrar qué medidas se ha tomado con este paciente y qué es lo que se ha conseguido. Entonces, la mayor parte de nuestra presentación se van a basar en lo que son las guías de la KDOQI, de la Kidney Disease Outcome Quality Initiative, que ha sacado el 2006 una primera guía de lo que es una hemodiálisis adecuada y el 2015 ha hecho una actualización. Y en relación a las actualizaciones, lo que esta guía ha pretendido buscar es que tratemos de optimizar dando una mejor calidad de vida al paciente más que buscando una mayor supervivencia. Lo que necesitamos es que nuestro paciente durante la terapia de reemplazo renal tenga una mejor calidad tanto en su estado general, en su manejo de la presión arterial, en su manejo del medio interno, disminuyendo el dolor, mejorando su condición de salud, mejorando su estado nutricional. Y por ende, si todos estos factores son corregidos, el paciente tendrá una mayor supervivencia. Eso es el objetivo de la actualización de nuestras guías y son 5 directrices las más importantes que se han buscado en relación a esta guía para buscar la adecuación o una diálisis adecuada. La primera directriz nos habla en relación al momento del inicio de la hemodiálisis. Y esta indica que los pacientes que alcanzan un estadio 4 de la enfermedad renal crónica deben recibir una educación sobre la insuficiencia renal y las opciones de su tratamiento, incluido el trasplante, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, sea en el domicilio o en un centro, y el tratamiento conservador. Además de que los familiares y cuidadores del paciente también deben recibir información sobre las opciones de tratamiento para la insuficiencia renal, ya que ellos van a ser parte importante en el manejo y en el, en el futuro del paciente en relación a su terapia de reemplazo renal. La decisión de iniciar diálisis debe estar no solamente en relación a un parámetro exclusivo. No tenemos que fijarnos solamente en el nivel de la urea en el paciente, que es lo que habitualmente se hace, sino se debe hacer una evaluación de los signos y síntomas asociados con la uremia, evidencia de la pérdida de energía proteica y la capacidad de manejar de manera segura las anomalías metabólicas y o sobrecarga de volumen, ya sea con terapia médica de un nivel específico de función renal en ausencia de tales signos y síntomas. Por lo tanto, se hace una evaluación del todo en un paciente, no solamente nivel de urea, sino ver si el paciente tiene hiperpotasemia, tiene ácidos metabólicos refractaria, tiene sobrecarga de líquido, tiene clínica de compromiso urémico a nivel de diferentes sistemas u órganos para poder indicar el inicio de la terapia en el plazo renal. Este trabajo, el trabajo ideal, por ejemplo, había comparado a los pacientes que tenían un inicio estándar versus aquellos que tenían un inicio acelerado. Y no se había demostrado ninguna mejoría o una disminución en la supervivencia en los pacientes que habían iniciado de forma precoz o acelerada la terapia de reemplazo renal. Y esto nos lleva a que la terapia de reemplazo renal tiene que tener un enfoque, el inicio de la terapia de reemplazo renal tiene que tener un enfoque individualizado. Y aquí entra el dominio del arte de la medicina, ya que todo paciente es un paciente individual, todo paciente tiene que tener una diálisis a la carta, o sea, cada paciente tiene que evaluarse de forma individual para poder valorar el momento oportuno en que debería iniciar la terapia de reemplazo renal. En relación a la directriz 2, se habla a la hemodiálisis frecuente y de larga duración. Y se sugiere que los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal se les ofrezca hemodiálisis breve frecuente en el centro como una alternativa a la hemodiálisis convencional, de 3 veces por semana, después de considerar las preferencias individuales del paciente, la calidad de vida potencial y los beneficios fisiológicos y riesgos de esta terapia. Se recomienda que los pacientes que consideren la hemodiálisis breve frecuente en su centro sean informados sobre los riesgos de esta terapia, principalmente en relación al acceso vascular y el posible incremento en el riesgo de complicaciones y la posibilidad de hipotensión durante la diálisis.
En relación al inicio y la duración, considerar la hemodiálisis prolongada en el hogar, ya que en otros países de primer mundo sí se puede realizar diálisis en el hogar y diálisis que dure de 6 a 8 horas, de 3 a 6 noches por semana, para pacientes con enfermedad renal en etapa terminal que prefieran esa terapia por consideraciones de estilo de vida. De todas maneras, estos pacientes tienen que estar informados sobre los riesgos de esta terapia, ya que incluye el riesgo de complicaciones del acceso vascular. Además, posibilita la posibilidad de una mayor carga para el cuidador y la disminución acelerada de la función renal residual, ya que al incrementar el tiempo y el número de sesiones, disminuimos más rápidamente lo que es la función renal residual, que está en relación a una mejor calidad de vida en el paciente si es que todavía la mantenemos en el tiempo. Y en relación al embarazo también se ha hecho otra recomendación y se indica que las mujeres con enfermedad renal en etapa terminal deberían recibir hemodiálisis frecuente y prolongada, ya sea en el centro o en el hogar según la conveniencia. Y eso es lo que está indicado en todas las guías de las, en relación a las mujeres que llegan a tener una gestación cuando se encuentran en terapia de reemplazo renal. La hemodiálisis debería ser todos los días frecuente y debería ser prolongada para tratar de mejorar su calidad de vida y buscar que el producto nazca o llegue a término sin que presente complicaciones. Entonces, dentro de la descripción de la nomenclatura en relación a las hemodiálisis, tenemos en relación al tipo de la terapia, la hemodiálisis convencional, que la duración es de 3 a 5 horas aproximadamente, de 3 a 4 veces a la semana. Tenemos la diálisis frecuente, que puede ser corta, estándar o larga. La diálisis larga, pues 3 veces a la semana. Nocturna o la nocturna frecuente. En relación a la localización del tratamiento, podría ser en el centro o una unidad convencional o la domiciliaria. En relación a la asistencia, la que tienen full asistencia, o sea que el paciente está completamente asistido por una tercera persona, parcialmente asistida o donde el paciente tiene la capacidad de autocuidado. En relación al flujo, la estándar cuando el flujo de bomba es de más de 300 ml minuto y un flujo bajo menos de 300. Y en relación al flujo de dializado, un flujo estándar más de 500 ml minuto y un flujo bajo menos de 500 ml por minuto. Hay diferentes estudios que han evaluado lo que son la frecuencia de las sesiones de diálisis en relación al tiempo. El estudio de la frecuencia de Hemodialysis Network diaria, nocturna y el estudio de Alberta, diferentes estudios que han evaluado el tiempo y la prolongación. Y en ninguno de estos estudios se ha considerado o se ha demostrado que existe una disminución en la mortalidad en relación al tiempo. Vamos a ver este estudio del FNT del Trial Group, donde se ha demostrado que la hemodiálisis en el centro de corta frecuencia resultó en mejoras estadísticamente significativas. ¿En qué puntos? La calidad de vida relacionada con la salud y varios resultados sustitutivos. Reducción estadísticamente significativa en la masa del ventrículo izquierdo. Reducción de la presión arterial sistólica intradiálisis, además de reducción de los medicamentos antihipertensivos y reducción del fósforo sérico y el uso de quelantes de fósforo. ¿Cuáles eran los inconvenientes? Mayor riesgo de lesiones del acceso vascular, por ejemplo, más riesgo de angioplastías, trombectomías o revisiones quirúrgicas y más episodios de hipotensión, comparando lo que es la diálisis de 6 veces por semana con la hemodiálisis convencional 3 veces por semana. Probablemente en la mortalidad no hay diferencias, pero sí en algunos parámetros que nos interesa como calidad de vida de nuestro paciente. Obviamente por factor económico y por cuestiones de políticas de Estado no se puede dar 6 veces a la semana. Sin embargo, la evidencia ha demostrado que nos mejoraría lo que es principalmente las complicaciones cardiovasculares en nuestros pacientes. Y cuando se evalúa la hemodiálisis nocturna, hay un dato llamativo aquí, nos llama la atención, porque la sobrevida en los pacientes que tienen una diálisis frecuente nocturna más bien tiende a disminuir y en relación también a la probabilidad del trasplante, porque se ha evidenciado que existe una mayor mortalidad ya en el seguimiento continuo y al primer año después del estudio. Es un dato interesante que se ha encontrado en esta publicación del 2015, donde probablemente la hemodiálisis nocturna no sería la mejor opción comparada con la hemodiálisis convencional por el mayor riesgo de mortalidad en nuestros pacientes. Y en este estudio, el estudio de Time Trial, publicado el año 2019, se ha evaluado más de 266 pacientes o unidades en Estados Unidos, tratando de evaluar lo que es una diálisis de tiempo convencional o de uso
habitual, aproximadamente de 3 horas y media, entre 3 horas y media y 4 horas, y un grupo de intervención donde se trataba de incrementar la diálisis entre 4 a 4 horas y media. Y se ha evaluado en el tiempo buscando, principalmente como un outcome primario, la sobrevida o el riesgo de morir y mortalidad. Y lo que se ha visto en Estados Unidos en las diferentes unidades de hemodiálisis es que no había diferencias tanto en el análisis primario como en el análisis final. Y aunque ha sido un diseño muy pragmático, permitió la inscripción, adquisición de datos y seguimiento eficientes. La aceptación de la intervención fue insuficiente para determinar si las sesiones de hemodiálisis más largas mejorarían los resultados, ya que no ha encontrado que disminuya la mortalidad de nuestros pacientes, que probablemente es lo que al final estamos pretendiendo con la modificación del tiempo. Por lo tanto, en Estados Unidos no se ha encontrado que incrementar el tiempo mejoraría la sobrevida de nuestros pacientes. En relación a la directriz 3, la medición de la diálisis y la cinética de la urea, no ha habido diferencias entre lo que es las recomendaciones de la guía del 2006 y la actualizada del 2015, donde lo que se busca es obtener un KTB de 1.4, un KTB estándar por sesión de hemodiálisis para los pacientes tratados 3 veces por semana, siendo el mínimo administrado de 1.2. En pacientes con función renal nativa residual significativa, la dosis de hemodiálisis puede reducirse siempre que esta función renal residual se mida periódicamente para evitar una diálisis inadecuada. En estos pacientes podríamos esperar que su KTB estándar llegue a 1, siempre que tenga una buena función renal residual. Para programas de hemodiálisis que no sean de 3 veces por semana, sugerimos un KTB estándar objetivo de 2.3 volúmenes por semana, con una dosis mínima administrada de 2.1, utilizando un método de cálculo que incluya las contribuciones de la ultrafiltración y la función renal residual. En relación a la directriz 4, el control de volumen y la presión arterial y el tiempo de tratamiento y tasa de ultrafiltración, que recomienda la actualización de esta guía, recomendamos que los pacientes con función renal residual baja, es decir, menor a 2 ml por minuto, sean sometidos a medidas 3 veces por semana y se les prescriba un mínimo de 3 horas por sesión. Lo mínimo que se ha evaluado como aceptable de diálisis es que tenga 3 horas por sesión, y eso se debe individualizar con cada uno de los pacientes. Considere sesiones de hemodiálisis adicionales o tiempos de tratamiento de hemodiálisis más largos para pacientes con grandes ganancias de peso, altas tasas de ultrafiltración. Obviamente, perder una gran cantidad de líquido en 3 horas probablemente no va a ser tolerado por sus pacientes. Que la presión arterial esté mal controlada. Dificultad para lograr peso seco o control metabólico deficiente, como la hipercalemia, acidosis metabólico o la hiperpotasemia. Obviamente, lo que hay que explicar al paciente y lo que hay que individualizar, por eso se llama diálisis a la carta o al arte de la medicina, es que cada paciente es un todo, es una persona individual y en cada paciente se debe valorar. Cada uno tiene una ganancia de peso diferente, cada uno tiene una función renal residual diferente, una cifra tensional diferente y tenemos que hacer individualización en el tiempo, siendo lo mínimo aceptable de 3 horas de sesión y el estándar manejar de 4 horas. Recomendamos tanto reducir la ingesta dietética de sodio como una eliminación adecuada de sodio y agua con hemodiálisis. ¿Para qué? Para controlar la hipertensión, la hipervolemia y la hipertrofia ventricular izquierda, porque ya sabemos que las principales complicaciones y la morbimortalidad en hemodiálisis están en relación a problemas cardiovasculares. Prescribir una tasa de ultrafiltración para cada sesión de hemodiálisis que permita un equilibrio óptimo entre lograr la euvolemia, el control adecuado de la presión arterial y la depuración de solutos, al tiempo que minimizamos la inestabilidad hemodinámica y los síntomas intradialíticos. Este trabajo, aunque es un poquito antiguo, ha servido como base para la recomendación de la guía del estudio DRIP, donde se ha evaluado y se ha demostrado que es el estudio controlado arterial más grande que ha demostrado el efecto de la reducción del peso seco en el control de la presión arterial. Muchos de sus pacientes en la terapia de reemplazo van a estar hipertensos o van a modificar su presión arterial en la terapia de reemplazo renal sin eh, ningún antecedente o algún evento que haya condicionado esta situación, siendo solamente el incremento de la ganancia de peso interdialítico o la disminución de peso seco en todo caso en nuestros pacientes, y vean que solamente disminuyendo el peso seco, tanto la presión arterial sistólica como la diastólica se controlan de forma adecuada. Entonces, cada reducción de peso nos ayudaría a controlar la presión arterial y debe ser nuestra primera medida antes de considerar el inicio de cualquier tratamiento antihipertensivo en nuestros pacientes. De igual forma, la reducción de la sal en estos dos trabajos, en el SOLID y en el MAX Solid,
se ha evidenciado que la disminución de una dieta alta en sodio, la expansión de volumen y la exposición a un dializado con alto contenido de sodio resulta en una presión arterial alta en los pacientes en hemodiálisis. Por lo tanto, reducción de la dosis de la cantidad de sodio tanto en la dieta como en el líquido dializado tendrían efectos favorables, ya que mejorarían la presión arterial, mejorarían o disminuirían el riesgo de hipertensión y obviamente disminuirían el incremento de la masa ventricular izquierda. Por lo tanto, tenemos que siempre considerar corrección en la dieta de nuestros pacientes y si nuestro paciente tiene una presión arterial muy elevada, tratar de disminuir la cantidad de sodio en el líquido dializado para poder controlar tanto la ganancia de peso interdialítica y lo que son las cifras tensionales elevadas en otros pacientes. Y finalmente, la directriz 5 en relación a las nuevas membranas de hemodiálisis, lo que recomienda es que se utilicen membranas de hemodiálisis biocompatibles de alto o bajo flujo para hemodiálisis intermitente. En relación a esto existen varios metaanálisis, pero hay uno de los más importantes, es el de la Cochrane, donde se ha comparado dializadores de alto flujo con bajo flujo en enfermedad renal crónica terminal. Y cuando se ha estudiado y se ha comparado en relación a todas las causas de mortalidad, no se ha encontrado una diferencia significativamente estadística en la población en general. Tampoco en lo que respecta a la mortalidad o a la infección o a la mortalidad de causa cardiovascular. Si se fijan, no hay una diferencia significativamente estadística y solamente se ha considerado probablemente en los pacientes diabéticos o en pacientes que tengan hipoalbuminemia o que tengan alguna enfermedad cardiovascular o que tengan factores predisponentes para poder utilizar membranas de alto flujo y de esta manera poder ayudar a que disminuya su mortalidad, no en la población en general. Por lo tanto, siempre lo importante es buscar membranas biocompatibles para mejorar la calidad de la diálisis de nuestros pacientes. Volviendo al caso clínico que habíamos mencionado, y en relación a las directrices que hemos ido leyendo. Nuestro paciente estaba recibiendo lo que está en la columna de la izquierda como tratamiento, ya habíamos mencionado. ¿Qué es el tratamiento que se ha modificado en este paciente? Obviamente, como mencionaba, por cuestión de política de salud, no podemos incrementar la frecuencia de las diálisis de la semana, entonces mantenemos 3 veces por semana. ¿Qué podemos hacer? Podemos modificar el tiempo. Entonces, a este paciente se le sube el tiempo a 4 horas 30 minutos. Pero obviamente no va a ser por un tiempo muy prolongado, sino hasta poder optimizar su condición o su estado general del paciente. La ultrafiltración sigue dependiendo del peso actual. El dializador se modifica de un dializador más pequeño a un dializador más grande, un F8. El flujo de la bomba se ha modificado de 250 a 350 ml por minuto. Seguimos manteniendo la dosis de KTB de 1.2. Y otra cosa importante, normalmente el dializador se utiliza por más de 10 usos. Si nosotros disminuimos y no utilizamos más de 5 veces, probablemente vamos a mejorar la capacidad de nuestro dializador para poder cumplir su función de depuración de toxinas y de ultrafiltración. Vean que la eritropoyetina se ha disminuido la dosis, solamente a la mitad, 2000 unidades por sesión de tratamiento y se mantiene la dosis del hierro. Entonces, ¿qué hemos conseguido con este tratamiento modificado? A los 3 meses el paciente presentó mejoría del estado general, desaparece la astenia, mejora el estado de ánimo, aumenta el apetito con incremento de peso en 1.5 kilogramos. Las cifras tensionales de estar elevadas han bajado a 140-80 milímetros de mercurio. Y en relación a los laboratorios, el hematocrito mejora 42%, la hemoglobina sube a 12.6, la albúmina de 1.5 mejora a 3.2 y la creatinina que estaba en 11.1 baja hasta 7.9. Por lo tanto, ¿qué cambios hemos introducido en la pauta de diálisis? Y para terminar, la dosis de diálisis, hemos intentado de que nuestra dosis de 1.2 suba a 1.7, el tiempo de diálisis se ha corregido de 4 horas y media. La frecuencia se mantiene 3 veces por semana. La membrana de diálisis de un dializador de baja permeabilidad a un dializador de alta permeabilidad. Un líquido de diálisis adecuado y no más de 5 usos en el dializador. ¿Cuál ha sido la repercusión clínica de estos cambios en el tratamiento? Mejoría en el estado general, anemia corregida con menor requerimiento de eritropoyetina, normalización de las cifras de tensión arterial prediálisis de 170-100 a 140-80 milímetros de mercurio, mejoría del estado nutricional manifestado por la ganancia de peso seco en el paciente, aumento de la ingesta proteica y aumento en los niveles prediálisis de albúmina. Por lo tanto, como punto final y como conclusión, modificando cosas básicas en la terapia de reemplazo renal podemos conseguir una diálisis más adecuada en nuestros pacientes. Modifiquen su tiempo de tratamiento, busquen utilizar dializadores que tengan una mayor membrana de diálisis, traten de modificar el flujo, el QB,
no utilicen flujos bajos, traten de utilizar un flujo que por lo menos alcance los 350, 360 milímetros, dependiendo obviamente de su acceso vascular. Y con estos parámetros básicos que podemos modificar durante la terapia, el paciente obviamente va a mejorar su condición y va a mejorar su estado general. Bueno, gracias por su atención.